y en la adolescencia, a los 18 años, también se me da por hacer un viaje. Yo en esa época, a los 18 años, transité también por los medios de comunicación. Estuve trabajando en radio también. Y me acuerdo que estaba trabajando en una radio de Córdoba, aquí en Córdoba Capital, allá en Córdoba Capital, porque estoy en Villa Carlos Paz, y viví por primera vez una experiencia que sale fuera de lo normal, podríamos decir, en el Cerro Uritorco, que eso fue a los 18 años, con una experiencia que viví junto a una radio. Fuimos 15 expedicionarios a tratar de ver si veíamos naves, movimientos de naves, de ovnis, vamos a decir así. Bueno, y a partir de ahí, a partir de esa edad de los 18, cuando yo viví esa experiencia, ahí empezó a virar, a cambiar un poco mi vida, ¿no? Porque empecé a transitar por todo el mundo holístico. También estuve mucho tiempo investigando y explorando todo lo que tiene que ver con las energías, las transcanalizaciones, este, los trabajos energéticos de los grupos que hacen trabajos energéticos en todas partes de la Tierra. Y bueno, he pasado, digamos, por esa etapa que obviamente me fue de muchísima utilidad para lo que hoy también estoy haciendo, ¿no? Claro, y me vas a dejar con las ganas de saber qué fue la experiencia del Unitorco. ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que te iba a dejar con las ganas? Sí. Contamos que sea un poquitito cuál fue esa experiencia que te abrió todo este mundo holístico, porque fue una gran apertura, me decís que fue un antes y un después como una confirmación, podríamos decir, o una iluminación. Podríamos decir, porque yo cuando era niño, a mí me gustaba mucho leer, y como muchas personas me imagino, que en esa época se leían libros que eran ya tradicionales, ¿no? Libros del Triángulo de las Bermudas, Ujú. por ejemplo, El Misterio de la Atlántida, todas las ediciones de Fabio Serpa, Cuarta Dimensión. Bueno, obviamente que para la edad que tengo, los que me escuchan sabrán interpretar y saben de qué estoy hablando, ¿no? Eh, entonces, leía mucho, me gustaba, atraía esa realidad y pienso que por atraer esa realidad finalmente llegó en ese momento en mi vida la posibilidad de poder hacer una expedición a Capilla del Monte, al Cerro del Torco, y ahí estuve unos 3 días con un grupo de 15 personas por primera vez. Eso fue el 9 de enero del año 1986, y ahí viví por primera vez una experiencia ovni, digamos, ¿no? Eso trascendió las fronteras, esa experiencia, porque casualmente fue una radio que hizo esa expedición, que hasta ahora nadie había hecho una cosa así. Y bueno, estando ahí en la cima del Cerro Uritorco, que mide 2000 metros de altura, vivimos la experiencia de un avistamiento muy grande, una nave inmensa, que bueno, yo esto lo he contado muchas veces en medios también, ¿no? Y bueno, y ese fue un shock, fue un impacto muy importante, eh, que me dejó, digamos, una sensación podríamos decir, emocional en primer término, y después me dejó como una cierta apertura, podríamos decir, no me animaría a decir de conciencia, pero sí de, de cambiar un poco la forma de sentir, de vivir, de percibir, por el hecho de estar en contacto probablemente con algo que iba mucho más allá de mi entendimiento en ese momento. Pero a partir de ahí yo empiezo a investigar sobre este tema, y bueno, ahí fui conociendo un poco más diferentes tipologías, ¿no es cierto?, que se presentaban con diferentes personas que se dedicaban a eso, expertos, omniólogos. Bueno, estuve mucho tiempo en ese tema, y después viví otras experiencias más, pero esa fue, digamos, determinante para mi vida. Se escribieron libros inclusive de esa expedición. También me ha convocado en su momento JJ Benítez, que es un escritor español que se ha comunicado conmigo, me ha enviado mails y quería también entrevistarme para preguntarme sobre esa expedición, para él poder incorporar en su libro también esa experiencia. Y bueno, medios de comunicación que viajaron a Córdoba, Capilla del Monte, Argentina, de todas las latitudes, porque no podían creer que una radio, digamos así, chiquita, como era en ese momento el LB2 de Córdoba,
diera una primicia a nivel mundial. Incluso salió en todos los diarios, todas las revistas, viajaron inclusive expertos, omniólogos que vinieron de diferentes lugares del mundo. También un poco de circo vinieron a ser los representantes de NASA. En ese momento mostraban toda su tecnología. Hoy sabemos que es una farsa la NASA, pero bueno, no podían faltar. Y eso realmente fue algo determinante en mi vida que marcó un antes y un después. Más allá de si fuera verdad o no que estábamos en presencia de algo superior. Si yo lo sentía así, entonces para mí o para mi subconsciente no había dudas. Después fue el hecho de corroborar, confirmar que uno eso lo va haciendo después de la experiencia, ¿no? Claro, claro.